Buenas tardes a todas y a todos. Me vais a permitir que antes de entrar en materia intente explicaros lo que voy a procurar hacer en los próximos minutos. Yo llevo trabajando sobre la perspectiva del decrecimiento desde hace 17, 18 años. Y durante un tiempo pues me llamaban para hablar sin más de decrecimiento. En 2016 publiqué un libro titulado Colapso. Y a partir de ese momento, con cierta frecuencia, me invitaban a hablar de esa materia, pero con frecuencia aún mayor me pedían que en una misma disertación incluyese consideraciones sobre decrecimiento y sobre colapso. Y durante mucho tiempo me negué. ¿Por qué? Porque me parecía que esa disertación inequívocamente tenía que ser densa de más. Cambié de opinión de manera no demasiado consciente en virtud de lo que interpreto que fue un efecto sobrevenido de la pandemia. Me pareció entonces que hablar de decrecimiento sin referirse al riesgo de un colapso general del sistema no era muy afortunado y tampoco era feliz hablar de ese riesgo sin mencionar las herramientas que maneja la perspectiva del decrecimiento. Empecé entonces a articular un modelo de charla que incluía 4 observaciones sobre decrecimiento, 4 sobre colapso y 4 conclusiones por mantener la simetría aritmética. Pero esa charla inequívocamente tenía que ser muy densa y en un momento determinado, innovando, pasé a diseñar otro modelo diferente que se asentaba ante todo en el relato de cuentos, de historias, de chistes. Hoy voy a asumir un ejercicio distinto de todos los anteriores, aun cuando procura poner también el acento en los relatos, en las historias, en la perspectiva de abarcar muchas materias y de que aquellas que a buen seguro me voy a dejar en el tintero las rescatéis vosotros o vosotras después en el debate que mantengamos. Primera observación que quiero haceros. Lo he dicho muchas veces. En la visión dominante en nuestras sociedades el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 3 últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Todos los datos invitan a sostener lo contrario. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en estos 3 últimos decenios, una etapa en la cual, en términos numéricos objetivos, han procedido a destruir empleos. Tercera, el crecimiento se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos básicos. El debate principal al respecto, bien lo sabéis, es el que afecta a las materias primas energéticas, al petróleo, al gas natural. Quinta, el crecimiento de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, procuro recuperar una historia que he contado 1000 veces. Lo de 1000 veces, permitidme que subraye que es literal, hasta el punto de que acabé tan harto de la historia que decidí sustituirla por otra que es la que os voy a contar ahora.
Aquella que voy a olvidar es la parábola del pescador mexicano. ¿Cuál es la que os voy a relatar? No sé si sabéis quién fue Rafael Azcona. Fue, entre otras cosas, el guionista de algunas de las películas de Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo. Apreció que había una venta, entró y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, cómo no, estaba allí. ¿Y la venta? Era fácilmente identificable. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos, sí, y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos. Las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de la cosmovisión económica que llevamos dentro de la cabeza. Nosotros entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero, voy a suponer que aragonés. Probablemente trabajaba 14 horas al día de pie y, hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo economicus. Segunda observación que quiero haceros. Con mucha frecuencia somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen con significados que a duras penas acertamos a desentrañar. Permitidme que os proponga un ejemplo de lo que quiero decir. Hace muchos años, más de los que me gustaría, cayó en mis manos un artículo redactado por un premio Nobel de Economía llamado Vasily Leontiev. Aunque el nombre y el apellido son rusos, se trataba de un norteamericano. En ese artículo, Leontiev acometía una comparación entre los sistemas de transporte de Estados Unidos y de China. Vaya por delante que, pese a las apariencias, la intención del autor no era comparar dos macrosistemas económicos, el capitalismo liberal existente en Estados Unidos y fuere lo que fuere que había en aquel momento en China. Podríamos reemplazar el nombre de China por el de Birmania o el de Tailandia y creo que el argumento quedaría igual. Leontiev empezaba diciendo: Estados Unidos dispone del sistema de transporte más desarrollado del planeta. Cuenta con el mayor número de kilómetros de autovías y de autopistas. Disfruta del mayor número de automóviles. Consume el mayor número de litros de gasolina por habitante y año. Ahora bien, cuando llega el momento de valorar cómo ese hiperdesarrollado sistema de transporte satisface las necesidades objetivas del norteamericano medio, los problemas se manifiestan inmediatamente. ¿Por qué? El norteamericano medio reside a 55 minutos en bicicleta, a 55 minutos en automóvil de su puesto de trabajo. Tiene que madrugar mucho cada mañana. Se ve inmerso en gigantescos atascos que dañan sus nervios y dañan también, por añadidura, el medio natural. Y, en fin, las más de las veces llega tarde a trabajar. China, proseguía Leontiev, prácticamente no se asomaba entonces, bien sabéis que las circunstancias han cambiado mucho, a los anuarios estadísticos internacionales. En China, en aquel momento, no había autovías ni autopistas. El número de automóviles de uso privado era irrisorio. El consumo de gasolina por habitante y año resultaba ser muy bajo. Y, sin embargo, el chino medio residía a 5 minutos en bicicleta de su puesto de trabajo. Podía dormir cada mañana 1 hora más que su amigo norteamericano. No se veía inmerso en gigantescos atascos y por lo común llegaba en hora a trabajar. Como bien podéis intuir, Leontiev se preguntaba, en términos objetivos, cuál de estos dos sistemas de transporte era más desarrollado, en el buen entendido de que en modo alguno deseaba ignorar
que resultaba más que probable que el chino medio no ingiriese el número de calorías necesario para llevar adelante una vida digna. Voy a por la tercera de mis apreciaciones. La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. En sustancia nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, y vivimos, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esta cifra? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto, sobre los de los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de recuperar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 30 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadoras incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros gobernantes, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus apreciaciones, que ante un escenario tan tétrico como este deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía para ilustrar su tesis era, de nuevo, un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre o esa madre, en cambio, no deberán hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esta metáfora del quedarse cruzado de brazos ilustra fehacientemente la condición de la respuesta de la mayoría de los integrantes de la especie humana ante los retos derivados de la crisis ecológica. Cuarta de mis observaciones. Hace unos años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato en la Galicia rural, en mi tierra, en Galicia. En cada uno de los salones de actos había un centenar de adolescentes. En la primera charla, sin que yo sepa muy bien por qué, se me ocurrió preguntar de quienes estaban allí sentados cuántos tenían algún conocimiento, aunque fuera muy somero, de las faenas agrícolas y ganaderas. Y repetí la pregunta en las 2 charlas siguientes. En cada uno de esos grupos levantó el brazo una única persona, 3 en total sobre unas 300, en los 3 casos, por añadidura, varones. Llegué a la conclusión, me parece que incuestionable, de que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada sobre las faenas agrícolas y ganaderas. 3 o 4 meses después, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete. Escuché con mucha atención la intervención de un hombre de mi edad que se autodescribió como aprendiz de agricultor y explicó que en su pueblo
3.000 o 4.000 habitantes, en Albacete, lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Se me encendió entonces una bombilla y dije para mí, probablemente entre esos adolescentes que tomaban asiento en los institutos de bachillerato en la Galicia rural, había bastantes más alumnos que disfrutaban de algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Lo que ocurría es que les daba vergüenza confesar ese conocimiento. El conocimiento, mal que bien, estaba ahí, pero las posibilidades de que en esas condiciones emergiese con fortaleza eran muy limitadas. Fueron aquellos meses, azares de la vida. Cayó en mis manos un libro que estudiaba los manuales de texto que se empleaban en España en el primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente: horticultura. ¿Qué es lo que hemos hecho para perder un conocimiento tan precioso que, habida cuenta de lo que intuyo que se nos echa encima, puede ser tan descaradamente funcional? Hay quien piensa que nos van a sacar de la estacada estos denostados inmigrantes procedentes de zonas rurales del África subsahariana y de América Latina, que disfrutan de un conocimiento, de un tesoro de conocimiento que entre nosotros infelizmente se ha evaporado. Va la quinta de mis apreciaciones. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta principal que surge de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo, voy a recuperar un debate que se registró entre nosotros hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decían: hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían: hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo hoy, desde la perspectiva del decrecimiento, es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, claro que ampliado a otros muchos sectores de la economía, los que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos diciendo es que hay que reducir la actividad productiva, en su caso cancelarla, de segmentos de la economía como, por ejemplo, la industria del automóvil, la de la construcción, la de la aviación, como no, la industria militar o, en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien dirá: si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente, desde la perspectiva del decrecimiento, a este innegable problema? La respuesta incorpora dos elementos. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en aquellos sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la acumulación de estos dos elementos, en términos casi individuales, será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión de que este horizonte es manifiestamente preferible al propio de lo que hace unos minutos describí como un modo de vida esclavo. Permitidme que en este caso formule dos matizaciones. La primera enuncia una obviedad. No estamos diciendo, como a menudo se malinterpreta, que hay que llevar los niveles de producción y de consumo a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos solventes, llevaderos de huella ecológica. ¿Cuál es la segunda matización? Me interesa mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Se asienta antes bien en la certeza
de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces, claro, de redistribuir radicalmente la riqueza. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los principales pensadores o pensadoras decrecentistas reivindican en materia de intercambio sexual, responderé que reclaman, valga la paradoja, un crecimiento de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad, la productividad. 1000 veces he contado también que siempre que hablo de esto, me gusta recordar que hace tal vez 15 años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M, del movimiento del 15 de mayo, en el Escorial, en Madrid. Y al terminar la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Y dice, bueno, yo no lo he dicho así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? No, hombre, no, di lo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa que no le interesa a nadie. Va la sexta de mis apreciaciones. Hay una materia que me interesa singularmente, pero o bien no encuentro nunca el tiempo para abordarla, o bien no tengo los mimbres para hacerlo. Me refiero a la dimensión generacional de muchos de los conceptos que emplea la perspectiva del decrecimiento. Propongo un ejemplo. Esa perspectiva, en el terreno individual, reclama la sobriedad y la sencillez voluntarias. Voy a partir de la presunción de que estos dos conceptos tienen un significado diferente a los ojos de alguien con 80 años de edad, de alguien con 40 y de alguien con 15. Como quiera que no estoy en condiciones de profundizar en la teoría, no me queda más remedio que proponeros algún ejemplo de lo que quiero decir. El primero se refiere a una figura que, entiendo yo, ha desaparecido en nuestros trenes, la de un anciano o una anciana que procedía a comer en el tren. Y al efecto sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que contemplaban y manoseaban esos alimentos solo podía explicarse porque en algún momento de la vida les faltaron. Quienes hemos nacido después tenemos una relación mucho más fría y mucho menos inteligente con los alimentos. Pareciera como si diésemos por descontado que están ahí a nuestra disposición. Propongo un segundo ejemplo. Durante mucho tiempo, en Madrid, todos los años recibía una llamada de un grupo de mujeres muy mayores, creedme que la edad media estaba por encima de los 80 años, que organizaban cada mes una charla. Con ocasión de una de esas llamadas me preguntaron de qué quería hablarles y yo respondí que quería hacerlo del decrecimiento. Lo cierto es que el día previsto para mi charla yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla significa sentarte en una mesa, pensar en quién te va a escuchar, reorientar en su caso los ejemplos, las teorizaciones. De tal suerte que le conté a estas buenas señoras lo que suelo contar cuando hablo por ahí adelante de decrecimiento. Y debo confesaros que lo hice cargado de temores, de que aquello no saliese bien. Si tengo que ser un poco exagerado, de que me linchasen a la salida. No fue lo que ocurrió. Creo que estas buenas señoras entendieron rapidísimamente lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Probablemente volvieron la mirada hacia la década de 1950, una etapa por muchos conceptos muy dura de sus vidas, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que acabo de llamar sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Estoy hablando, para que me entendáis, de un momento en el que un jersey tenía que durar 10 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. Estas señoras, claramente insertas desde décadas atrás
en la rueda de la sociedad de consumo conservaban, sin embargo, un espacio razonablemente virgen en sus cabezas que, convenientemente estimulado, podía provocar respuestas interesantes. Voy a por tercer y último ejemplo. No sé cuántos años hace que se aplica en las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea el llamado Plan de Bolonia, unos 15 o así. En términos pedagógicos, la innovación mayor de Bolonia supone la entronización de la figura del seminario. El profesorado se ve obligado a impartir seminarios y el alumnado a padecerlos. Yo llegué a la conclusión de que el único uso razonable de ese tiempo consistía en organizar debates con el alumnado. No lo he dicho bien, debates del alumnado. Yo procuraba oficiar de neutralísimo moderador. El primer año de aplicación de los seminarios de Bolonia me produjo una honda preocupación certificar que a los ojos de la mayoría de mis alumnos y alumnas, las sociedades solo progresan en virtud de la competición más feroz, del codazo más descarnado. Y debo confesaros que desmantelar este discurso no es una tarea sencilla, siquiera solo sea por una razón. Ese discurso da cuenta de una parte de la realidad. Sería absurdo que yo negase que hay una dimensión competitiva en la acción de la especie humana. Lo único que podía hacer era recordar que felizmente esa acción no se agota en esa dimensión competitiva, que hay otra vinculada con la cooperación, la solidaridad, el apoyo mutuo. En algunos casos, muy atrevido yo, sugerí al alumnado la lectura de un libro maravilloso, El apoyo mutuo de Kropotkin. Kropotkin fue uno de los grandes pensadores anarquistas a caballo entre los siglos XIX y XX, pero fue también un científico de renombre internacional. ¿Qué hace Kropotkin en el apoyo mutuo? Demostrar empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. Siempre que cuento esto, me da de nuevo por recordar, y nada tiene que ver con aquello que hoy nos convoca, que el primer año de despliegue de los seminarios de Bolonia yo arrastraba un mal hábito. Al finalizar cada seminario, grupos de 40 alumnos de primero de Derecho en una universidad pública en Madrid formulaba una pregunta que debía ser respondida a mano alzada. Durante toda una semana los diferentes grupos de seminarios discutieron sobre el franquismo. Y la pregunta que yo formulaba era de quienes estáis aquí, quiénes simpatizáis y quiénes no con Franco. Y siempre había 5 o 6 alumnos, por lo general hombres, que declaraban mostrar sus simpatías con Franco. Lo cierto es que, con ocasión de uno de esos seminarios, al formular esa pregunta, solo un alumno levantó el brazo para mostrar sus simpatías con el dictador. Y por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza, pelo muy largo, barba. Y yo pensé, no lo pensé, pero queda bien que lo diga, que yo era víctima de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y lo cierto es que reaccioné mal. Le dije, te estás descojonando de mí, ¿no? Y el pobre hombre echó mano de la socorrida explicación de los numerosos pantanos que había construido Franco. No sé si sabéis que, hablando en propiedad, Franco no construyó ningún pantano, fueron obreros, albañiles, pero bueno, la historia se escribe así. Ese día me tocaba en casa mi hija Ana, que entonces tenía 15 años, y yo estaba muy sojuzgado por ese debate sobre el franquismo, y nada más llegar le digo, Anita, por cierto, ¿tú qué piensas de Franco? Fue muy rápida, dijo, era un hijo de la gran puta. ¿Pero sabrás algo más de él? Y me responde cargada de ironía, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Ojo con la frasecita. El personaje prominente pasaba a ser la nieta, que concursaba en televisión, y Franco era el abuelillo un poco extraviado de la historia. Séptima observación que quiero haceros. La perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores? Enunciados de nuevo de manera telegráfica. El primero ya lo he mencionado, la necesidad de recuperar la vida social.
que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo y la productividad. El segundo es el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. El tercero reclama el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. El cuarto exige reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos. El quinto plantea, pese a lo que sugería el colega del Escorial, restaurar el vigor de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas, de democracia directa y de autogestión. El sexto y último, en fin, plantea la sobriedad y la sencillez voluntarias que mencioné hace unos minutos. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esa media docena de principios y de valores nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear el ascendiente de esos principios y valores. El primero de esos ámbitos lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Creo yo que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo proporciona eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, realizado de manera abrumadoramente mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo yo que una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo, ojo, conflictivo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer ámbito de manifestación llega de la mano de la propia institución familiar, de la familia. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la familia prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando a obtener, con el paso del tiempo, alguna suerte de contraprestación económica. Hay un cuarto y último terreno de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. Octava observación que quiero haceros. Últimamente me da por confesar que tengo la impresión de que cuando hablo en público sobre estas materias,
La mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista incorregible y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad alguna de salvación. No preciso aclarar que yo digo lo mismo para las primeras y para las segundas. Tengo la impresión de que al respecto es más relevante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté contando. Me vais a permitir que me acoja a una propuesta que bebe de lo que voy a llamar un optimismo mesurado y que tiene su origen en dos circunstancias diferentes. La primera relativa a algo que puede ocurrir aquí, en los países ricos del norte, y la segunda vinculada con una realidad ya consistente en muchos recintos de los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos ¿cómo va a reaccionar la población de nuestros países cuando las señales anunciadoras de un colapso general sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos? ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significativa de la población opte por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que me ronda en la cabeza cuando enuncio este argumento? He señalado muchas veces los últimos años que entiendo que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 5 años y medio. ¿Por qué me interesan? Por varias razones. La primera es la menos relevante. Tiene un carácter lingüístico, filológico. Me refiero al hecho de que llamativamente muchos de esos grupos se autodescribieron como grupos de ESO, de apoyo mutuo. Es el término que da título al libro de Kropotkin. Mayor peso tiene la segunda razón. Hasta donde llega mi conocimiento, en la mayoría de los casos, esos grupos fueron creados por la gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que atenazaban a sus vecinos y vecinas. La tercera y última razón se limita a enunciar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Siempre que cuento esto, procuro acompañar el argumento con una recomendación encarecida de lectura. Me refiero a un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana la obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me parece que una tarea muy honrosa hoy es mantener abierta esta discusión y con ella, naturalmente, las prácticas en las que tiene que concretarse. El otro factor que movía el carro de un optimismo mesurado me obliga a recordar que en muchos recintos de los países del sur perviven culturas precapitalistas, que resisten como gato panza arriba frente a las imposiciones del capital en términos de usura, explotación, ritmos de trabajo, productividad, competitividad. Esas culturas precapitalistas están en el germen de proyectos alternativos como los que yo entiendo que se revelan en escenarios como Chiapas, en México, o como Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada en el norte de Siria. En estos escenarios y en otros se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales, que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas y que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Novena observación que quiero haceros. Muchas veces he señalado que tengo la impresión de que no hemos valorado lo suficiente una habilidad ingente del sistema en el que estamos insertos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir.
El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesados en mantener esto o, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de los muchos elementos de irracionalidad que marcan nuestras sociedades? Las fuerzas políticas emergentes entre nosotros y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen en el que estamos insertos. Pero sospecho que poco o más bien nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás del régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno: plusvalía. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Mal que bien decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, merecedor de toda la atención del mundo, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana todos los días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Décima observación que quiero haceros, y no os preocupéis que voy acabando. Me interesa contaros algo que sucedió una mañana de un lunes del mes de septiembre de 2021. Estaba en casa y recibí una llamada telefónica de un periodista que trabajaba en Radio 4. Radio 4 es Radio Nacional de España en Cataluña, la radio pública española en Cataluña. Me proponía grabar esa tarde una entrevista sobre decrecimiento que debía emitirse el viernes siguiente en el marco de un programa monográfico relativo a la conflictiva ampliación del aeropuerto de Barcelona. Yo afortunadamente estaba sentado y no tuve la oportunidad de desmayarme. La entrevista se grabó en efecto por la tarde y cuando terminó la grabación me dio el pálpito de que no la iban a emitir. La entrevistadora, llevada del muy respetable propósito de colocar en posición difícil al entrevistado, formuló un par de preguntas que me aconsejaron concluir que no había entendido nada. Me dijo: ¿por qué ustedes, los decrecentistas, quieren llevar el planeta al siglo XIX? Nosotros no somos. Es el capitalismo imperante el que, a través de sus agresiones medioambientales, del cambio climático, del agotamiento de las materias primas, de las agresiones contra la biodiversidad, aceptemos la metáfora, nos está retrotrayendo al siglo XIX. Nosotros lo que intentamos es poner remedio o racionalizar ese proceso. Y a continuación me preguntó si yo pensaba que los habitantes de los países ricos íbamos a aceptar de buen grado reducciones en nuestros niveles de consumo o retrocesos en nuestras señales de estatus social. Y yo me vi obligado a recordarle a esta buena señora que la mayoría de los habitantes del planeta hoy viven como vivían los europeos del siglo XIX. Llegó el viernes y debieron pensar que yo me había olvidado de la entrevista, pero no me había olvidado, no la emitieron. El lunes siguiente llamé al periodista. Supongo que era él quien debía haberme llamado a mí para ofrecerme una explicación y excusas. Me dijo que habían tenido problemas con la parrilla,
pero que no me preocupase que emitirían la entrevista en las semanas sucesivas. Nunca la emitieron. No penséis que soy muy ingenuo. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiesen emitido esa entrevista? Absolutamente nada. El sistema es capaz de engullir eso y mucho más. Pero me parece muy llamativo que los periodistas que trabajaban en una radio pública con el gobierno más progresista de la historia se lo pensasen 2 veces a la hora de difundir ideas que no forman parte de la corriente dominante. 11ª observación que quiero haceros. Estoy obligado a formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar un colapso general del sistema en el que estamos insertos? En mi intuición la respuesta es no. Subrayo que estoy invocando la intuición. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más graves de ese colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que me ronda en este caso en la cabeza es el título, moderadamente humorístico, de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieran consecuencias saludables en lo que hace a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de nuevo la intuición, de que el colapso puede borrar muchos de nuestros problemas en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. 12ª observación que quiero haceros. Me gustaría transmitiros 3 consejos. Lo hago de un tiempo a esta parte. ¿Qué reza el primero? Estaría bien que de vez en cuando os pusieseis las gafas del colapso e intentaseis pensar qué consecuencias puede tener el fenómeno en términos de vuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. El hecho de que la propiedad de la tierra esté tan fragmentada que las explotaciones son muy pequeñas y a duras penas dan para vivir. No deseo ignorar en modo alguno que el minifundio es una causa importante de la inmigración masiva de gallegos camino de América. Vaya por donde, y sin embargo, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña plantación, coloca ahí patatas, tomate, remolacha, grelos, naviza, repollo. Hace un par de años presenté en Jaén uno de mis libros, Iberia vaciada, un ensayo sobre la relación entre la perspectiva del decrecimiento y la teoría del colapso con las comarcas más deprimidas en la península ibérica. Y me permití preguntar a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años. Es un debate que tiene que estar ya sobre la mesa, y nunca mejor empleado lo de sobre la mesa. Va la segunda recomendación. Cuando voy por ahí adelante hablando de estas materias, sugiero que se realicen estudios serios, multidisciplinares, sobre las eventuales consecuencias del colapso en el lugar en el que estamos. Un pueblo, una comarca, una provincia, una región, lo que fuere. Permitidme que de nuevo intente ilustrar lo que quiero decir. Cuando hablo sobre el colapso, subrayo que será un golpe mucho más duro en las ciudades que en el mundo rural.
en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario de todo esto lo aportó Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado ya su propio colapso en los últimos lustros. Hace un par de años presenté de nuevo ese libro, Iberia vaciada, en Palencia, Palencia con P de Pamplona. Y muy atrevido yo, sugerí en el debate que entendía que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente esos 4 requisitos que acabo de mencionar: encrucijada de caminos, agua, superficie agrícola importante, carácter vetusto. Inmediatamente tomó la palabra un joven, quien dio cuenta de algo que yo ignoraba. Al parecer, Palencia es la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil. Bien podéis intuir que esto modificaba abruptamente el panorama. La industria del automóvil, por lógica, en el escenario del colapso será de las más tocadas desde el momento inicial, de tal suerte que los 4 factores que yo había invocado pasaban a un discretísimo segundo plano. Tercera y última recomendación. Parto de la intuición, de nuevo la intuición, de que muchos de los conceptos que empleamos desde tiempo atrás y que nos otorgan aparentes certezas en nuestra comprensión del mundo en el que estamos van a dejar de servirnos. De tal forma que en una etapa muy rápida, de forma perentoria, vamos a tener que buscar otros nuevos. He contado muchas veces que hace un cuarto de siglo se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento mayor era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos defendían la primera tesis, otros la segunda. Lo cierto es que el albanés permanecía calladito. En un momento determinado, el tono de la conversación fue bajando y se escuchó su voz. Se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material, la existencia de cines, que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin explicar al mismo tiempo y, por ejemplo, de dónde va a salir la energía que va a permitir poner en movimiento esas tecnologías. Acabo. Me vais a permitir que acabe con un chiste. Bueno, digo que es un chiste, pero a ciencia cierta no lo sé. Supongo que muchos chistes han surgido de la vida real. El chiste obedece al propósito de llamaros la atención sobre la conveniencia de recelar del conocimiento de las ciencias sociales, que muchas veces está asentado en equívocos sin cuento. La historia la escuché hace bastantes años en labios de un amigo serbio-chileno, Elías Milojevic, infelizmente fallecido, pero he podido comprobar que tiene versiones más o menos parecidas en los lugares más dispares. La que yo recojo está ambientada en una ciudad del medio oeste en Estados Unidos, una ciudad desarrollada tecnológicamente. En las afueras reside una comunidad indígena, una tribu india, que vive a mitad de camino entre ese desarrollo tecnológico y sus usos tradicionales. Un mes de agosto, los responsables de la comunidad se dirigen al chamán, al líder religioso, y le preguntan cómo va a ser el invierno siguiente. El chamán, sin margen para la duda, responde: va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios se ponen a cortar leña como posesos. La jugada se repite en septiembre, en octubre y en noviembre.
Acuden de nuevo a hablar con el chamán, le formulan la misma pregunta, reciben la misma respuesta, los indios siguen cortando leña como posesos. Llega diciembre, se dirigen de nuevo al chamán, le preguntan cómo va a ser el invierno, el chamán responde va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Y cuando se marchan, se queda solo y le entra el canguelo. Y dice para sí, a ver si voy a estar metiendo la pata y el invierno va a ser muy suave, de tal manera que voy a caer en desgracia para el resto de los años. Decide pedir cita en la estación meteorológica local, lo recibe el director y le pregunta, bueno, pues usted dirá, ¿en qué puedo ayudarlo? No, quería saber cómo va a ser el invierno que entra ahora. Va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. No sabe usted el peso que me quita de encima. Supongo que esto ustedes lo saben porque comparan la serie histórica de las fotografías de los satélites con los datos que tienen acumulado en el ordenador. ¿Qué va, hombre, qué va? Lo sabemos porque los indios llevan 5 meses cortando leña como posesos. Y lo que no sepan los indios no lo vamos a saber nosotros. Gracias por haberme escuchado.